inicio a este evento de lanzamiento que nos convoca el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por su presencia. Vamos a hacer la presentación del libro La sociología comprensiva de Max Weber, una aproximación a sus aportes teóricos y metodológicos, de la autoría de los docentes Ricardo Oviedo y Francisco Javier Villamarín, adscritos al Departamento de Sociología. Y bueno, para dar inicio entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Gloria del Pilar Londoño, quien nos acompaña el día de hoy, decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí, especialmente, doctor Ricardo Oviedo, doctor Francisco Villamarín, para todos los profesores que nos acompañan, doctora Jacqueline, doctor Gilbert, para todo el público en general, para los profesores, para los estudiantes que nos acompañan hoy. Para mí realmente es un honor y un placer poder acompañarlos en este evento tan importante. Lanzar un libro es sacar a la luz pública parte de lo que nosotros somos, de lo que se ha convertido en nuestra vida académica. Y hoy celebro de manera especial este libro por varias razones. Una de ellas, porque para nadie es un secreto la importancia que ha tomado la sociología en el mundo hoy. Realmente, en este momento es cuando más necesitamos comprender las realidades sociales, tan distintas y tan complicadas en todas las regiones y especialmente en nuestro país. Y aún en nuestro país podríamos hablar de cada una de las regiones, de cada uno de los sectores sociales, que están organizados y a veces también desorganizados, pero que necesitan ser comprendidos y que necesitan de personas que desde sus estudios puedan aportarles en su crecimiento y aportar de esta manera al crecimiento y a la mejoría, de mejorar las condiciones sociales de los habitantes, tanto de la región, de nuestro entorno, y de esta manera obviamente estaremos contribuyendo también al país. Por otra parte, lanzar un libro sobre un autor que es casi el padre de la sociología, que hizo importantísimos aportes, no solo en el campo de la sociología, sino en el campo de todas las ciencias sociales. Es realmente un gran logro y será esta una gran herramienta para todos aquellos que de alguna manera tengamos que ver con el campo de las ciencias sociales y humanas. En tratar de entender y de comprender a Weber no es fácil. Realmente entender a cualquier científico que escribe desde su lenguaje propio de esa ciencia, pues realmente exige conocimiento, exige estudio y exige tener un alto nivel de conocimiento sobre sus propuestas. Pues hoy, gracias al trabajo del doctor Oviedo y del doctor Francisco Javier Villamarín, pues se pone en las manos de todos aquellos que estemos interesados una herramienta que nos permitirá comprender de manera más clara, más fácil y con un lenguaje más sencillo el pensamiento de Weber, y nos permitirá aproximarnos realmente a los aportes que hizo el autor, que a pesar de ser de finales del siglo XIX y principios del XX, tiene gran repercusión e importancia aún hoy. Es uno de los sociólogos más citados, es uno de los autores que ha escrito en el campo de las ciencias sociales que todavía tiene vigencia, que sus aportes todavía tienen gran relevancia en el campo de estudio de las ciencias sociales y humanas y especialmente en el campo de la sociología. Así que de corazón, un fuerte abrazo para el doctor Ricardo Oviedo y para el doctor Francisco Javier Villamarín por esta obra, que vuelvo y reitero, se convertirá en una importantísima herramienta para nuestra facultad, para nuestra universidad, para la región y para todos aquellos que estemos ahondando de alguna manera en este campo. Así que mis sinceras felicitaciones. Felicitaciones al programa de sociología por estos frutos que se ponen al entorno de todo el campo de las ciencias
y felicitaciones también a los estudiantes y nuestros agradecimientos por estar aquí acompañándonos. Mil gracias a la editorial, al doctor Gilbert, que de alguna manera ha impulsado y ha apoyado estos trabajos de los docentes. Hoy decíamos cuántas cosas tienen por compartir los docentes, no solo en su aula de clase, sino a la ciencia en general. Y muchas veces estos trabajos se perdían. Hoy, gracias al impulso que da la editorial, pues muchos de ellos se ven cristalizados, como en este caso. Así que mis sinceros agradecimientos también, doctor Gilbert, a la editorial. Felicitaciones para todos, bienvenidos a todos y disfrutemos de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria, por sus palabras, y ahora le damos la palabra a la doctora Alba Jacqueline Ruano, directora del Departamento de Sociología. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre del Departamento de Sociología, de todo su equipo de trabajo, docentes, estudiantes, queremos extender las felicitaciones al doctor Francisco Villamarilla, al profesor Ricardo Oviedo, por el lanzamiento de este libro, que se convierte para nosotros en una herramienta en nuestra labor como estudiantes y como docentes de la sociología. Este es un logro que los profesores han venido trabajando durante varios tiempos con la intención de poder brindar a la comunidad académica una herramienta de apoyo para el análisis, la comprensión y el estudio de uno de nuestros autores clásicos de la sociología, que es Max Weber. Dentro de este texto, los docentes nos brindan esas herramientas para poder comprender mejor cada uno de los aportes de este autor, que, como ya lo ha mencionado la señora decana, es sus aportes, sus teorías, sus metodologías están vigentes en el análisis, en el estudio de los fenómenos sociales que tenemos en la actualidad. Si bien es cierto, este autor desarrolla todo su propuesta teórica, epistemológica, metodológica, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene vigencia para nosotros, más en razón de entender y de comprender todos y cada uno de los fenómenos que en la actualidad estamos viviendo. Vivimos tiempos complejos, tiempos en los cuales después de una temporada de una pandemia que nos aisló, que nos encerró y que ha dejado otras dinámicas sociales y que nos enfrenta a otras situaciones y a otros contextos desde los cuales nosotros tenemos que liderar estudios, investigaciones, y que sin lugar a dudas el autor Max Weber nos brinda esas herramientas. Temas como la racionalidad, temas como la burocracia, temas relacionados con la política, con la economía, la relación entre la religión y el capitalismo, el tema metodológico, el tema de la industrialización, el tema mismo de la subjetividad de los sujetos sociales entran en juego y son parte de este bagaje teórico del autor. Y los docentes, el profesor Francisco, el profesor Ricardo, hacen que estas teorías, que a veces se tornan un tanto complejas para ser estudiadas, a través de esta herramienta de apoyo, pues nos brindan esa posibilidad de poder acercarnos al autor. Lo que no quiere decir que no tengamos también la necesidad de llegar al autor directamente, ¿no? Como ya lo dijimos, los profesores nos brindan esa herramienta para acercarnos al autor, pero a partir de ahí también seguir estudiando al autor. No es suficiente con una lectura, no vamos a entender
de manera inmediata al autor con una simple lectura. Tenemos que estudiarlo, tenemos que leer y releerlo, y también tenemos que leerlo en el contexto. Y creo que el libro que nos presentan hoy nuestros docentes también nos permite eso, o sea, cómo los autores a partir de lo propuesto por Max Weber analizan elementos sociales de nuestros contextos. Creo que este también ha sido un logro que se debe al trabajo que se desarrolla en las clases, en el aula de clase con los estudiantes, tanto con los estudiantes en Pasto como nuestros estudiantes en Tumaco. Entonces creo que esas reflexiones también nos llevan a entender esas complejas dinámicas que hay y esas diferencias, y también tal vez a comparar esos contextos que tenemos en nuestros programas, ¿no? Tanto en el programa de Pasto como en el programa de Tumaco. No me queda más sino nuevamente agradecer a los profesores por esta herramienta didáctica, pedagógica, para entender a un autor fundamental en nuestra formación, y también felicitarlos por este texto, y motivar también a los otros colegas para que continuemos realizando este tipo de ejercicios para que nos permita a nosotros también brindarles a nuestros estudiantes esas herramientas, para que podamos fortalecer el proceso de formación, pero también el proceso de investigación, y también cómo saber aprovechar de mejor manera esos insumos teóricos, metodológicos de los autores en nuestro ejercicio práctico. Entonces, profesor Francisco Villamarín, profesor Ricardo Oviedo, mis felicitaciones y mis agradecimientos por este aporte a la sociología y ese ejercicio que ustedes han hecho en términos de investigación, en términos de reflexión, que nos permiten a nosotros seguir pensando el quehacer de la sociología en el contexto. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a la profesora Jacqueline por sus palabras, y ahora le damos la palabra al profesor Hilbert Blanco Álvarez, director de nuestra editorial Universidad de Nariño. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para nuestra universidad y para nuestra editorial, pues una alegría, siempre es una alegría, es una fiesta para nosotros este tipo de eventos, los lanzamientos de los libros. Este es el momento pues de celebrar. Ya hemos pasado por muchos pasos difíciles, la evaluación de pares, ¿no, profesor? Ya hemos pasado por la diagramación, por la imprenta, bueno, tantos procesos que tiene llegar a producir finalmente el libro. Pues hoy estamos en el lanzamiento, esta es la parte más rica de todo este proceso, y qué chévere ver pues tantos jóvenes aquí, posibles compradores y lectores del libro, ¿no? Por supuesto. No, profesor, pues felicitar al profesor Ricardo Oviedo, al profesor Francisco Villamarín por esta nueva obra. Finalmente, la calidad de la que nos habla siempre este tema de la acreditación institucional de alta calidad, pues esa calidad finalmente se ve reflejada en los profesores, ¿no? O sea, profesores de alta calidad, que no son simplemente profesores que repiten y repiten pues discursos, sino que son productores de conocimiento. O sea, esta obra es producto del conocimiento, nuevo conocimiento pues que producen los profesores del departamento. Es un orgullo para nuestra facultad, ¿no?, de Ciencias Humanas y Sociales, para el departamento de Sociología, pues tener profesores productores de nuevo conocimiento. O sea que es de verdad que es un gusto pues compartir con colegas pues con esta calidad académica e investigativa. Contarles muy rápidamente que nuestra editorial cumple 20 años, ahora en diciembre estamos de cumpleaños. Hemos publicado en estos 20 años más de 250 ejemplares de títulos diferentes. También invitarlos a que ustedes participen de la editorial. Hay un programa permanente para publicación de poesía, cuentos, novela. Si ustedes, por ejemplo, este es un ejemplo real
de un estudiante, lo acabamos de lanzar en la Feria del Libro de Pasto hace 15 días, Ínfulas Memorias, un libro de poesía de un estudiante del Departamento de Filosofía y Letras. Entonces, un librito de poesía muy bonito, mucha poesía muy bonita allí. Todos ustedes pueden publicar también con nuestra editorial de forma gratuita, solamente es cuestión de tener el escrito y bueno, ya les explicaremos todo el proceso. Entonces recuerden, poesía, cuento, novela, si ustedes escriben sobre esto, pueden escribir en parejas, no sé, para que puedan armar su libro. Bueno, permítame leer la reseña del libro. La sociología comprensiva de Max Weber, una aproximación a sus aportes teóricos y metodológicos. Dice su reseña: para quienes se inician en el estudio de las teorías clásicas de la sociología, la lectura de las obras de Marx, Weber y Durkheim presentan grandes y complejos problemas de comprensión, salvo algunas obras de Marx y Engels, como el Manifiesto del Partido Comunista, que escribieron con un lenguaje sencillo y afable para ilustrar a las masas obreras alineadas por la explotación económica y por un profundo desconocimiento de su situación real, atizado por un agudo analfabetismo, sobre la necesidad de asumir de forma consciente la dirección de las riendas de la historia. Los escritos de los pioneros de la disciplina se cargan con un lenguaje técnico y conceptual que elaboraron para que los cultos y los entendidos de su tiempo asimilaran marcos explicativos y críticos para conocer, desde una perspectiva histórica y comparada, las grandes transformaciones e hitos que trajo consigo la sociedad moderna. Bueno, ahí les dejo entonces el libro La sociología comprensiva de Max Weber, una aproximación a sus aportes teóricos y metodológicos, de los profesores Ricardo Oviedo y profesor Francisco Javier Villamarín. Entonces, vamos a iniciar ahora un conversatorio con ellos para que hagamos preguntas, para que hablemos acerca de la obra. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones, profesor Ricardo. Bueno, agradecemos al director de la editorial Universidad de Nariño por sus palabras y les pedimos por favor a la doctora Gloria, a la doctora Jacqueline y al doctor Hilbert nos pueden acompañar en la parte de enfrente para dar ya inicio a este conversatorio. Bueno, comentarles a todos ustedes que al final de las preguntas que se estarán realizando, vamos a hacer la entrega de algunos ejemplares a ustedes, quienes puedan responder a algunas preguntas que previamente ya nuestros autores nos han mandado. Así que todos súper atentos a lo que se va a comentar para que puedan ganar alguno de estos libros. Bueno, están difíciles las preguntas. Bueno, antes de comenzar y darles la palabra a nuestros autores, vamos a hacer la presentación de ellos. Está con nosotros Ricardo Oviedo Arévalo, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño, docente de la maestría en Intervención Social de la misma institución, sociólogo, especialista en Planificación Regional Urbana, doctor en Ciencias de la Sociología de la Universidad de La Habana en Cuba. Sus temas de investigación son muy variados y reconocidos a nivel nacional e internacional, pero en los últimos años se ha dedicado a estudiar la relación entre la sociología y la fotografía, las lecturas territoriales del posacuerdo y el análisis de los movimientos sociales y coyunturas políticas de Tumaco. Francisco Javier Villamarín, profesor asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño, docente de la maestría en Intervención Social de la misma institución, sociólogo de la Universidad de Nariño, especialista en docencia universitaria, magíster en Sociología de la Universidad del Valle, doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia. En los últimos tiempos se dedica a estudiar la relación entre dinámica demográfica y cambio social diferencial a nivel departamental, a la interpretación de los clásicos y contemporáneos de la disciplina sociológica acerca del trabajo y el análisis del proceso de secularización de los principales centros urbanos de Nariño desde una óptica cuantitativa. Y bueno, entonces, para darle paso ya a nuestros autores, comenzamos con el profesor Francisco para que por favor nos comente sobre qué trata este libro que estamos presentando el día de hoy. Bueno, buenos días a todos, a todas.
señora decana, muchas gracias, profesora Vallaqueline, a mi señora, a mi familia que está por aquí, a ustedes queridos y apreciados estudiantes, profesores, profe Hilbert, también muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración, la paciencia, porque pues hacemos este trabajo con bastante insistencia, casi que yéndonos a sentar permanentemente allá en la editorial, ¿no? En un ejercicio que es bastante intenso, bastante constante. Agradecerle también a la Universidad de Nariño, ¿no? Que nos ha permitido todo, nuestra casa de estudios y de sueños, a Dios, a la vida, por permitirnos no solamente estudiar, sino enseñar esta carrera que es tan hermosa, que es la sociología, y bueno, y diferentes temas que nos llaman la atención. Este texto que ustedes tienen en sus manos es un texto que lo estamos escribiendo desde el año 2007. Lo inicia el profesor Ricardo Oviedo. El profesor Ricardo Oviedo, es necesario saberlo, fue profesor nuestro de la materia cuando éramos estudiantes de pregrado, cuando la materia se dictaba en 2 cursos, cuando hablábamos de Weber 1 y Weber 2. Esta materia correspondería de pronto a el desarrollo del curso de la teoría sociológica de Max Weber 1, donde se contemplan temas pues, que son fundamentales de la obra del autor, que no solamente deben ser entendidos en términos teóricos y conceptuales, sino en términos metodológicos y empíricos. Nuestro autor no solamente es un pionero de la teoría social, sino que es un científico social, es un investigador fundamentalmente. ¿Sí? Y así como es importante conocer lo que dijo acerca de la religión, la política, su concepto de sociedad que es bastante particular, los tipos de dominación y autoridad, el origen racional del Estado y otros aspectos que son trascendentes en su obra, también nos deja un arsenal metodológico importante, ¿no? Y hace unas contribuciones enormes a la investigación cualitativa. Realmente es un referente importante para la investigación cualitativa. En clases lo insistimos muchísimo, por eso se ha decidido que este texto inicie con sus aportes metodológicos, en donde se destaca ese concepto de objetividad que en las ciencias sociales es tan complejo y es tan problemático, y que pues ha dado lugar a una serie de discusiones, a una serie de reflexiones, porque pues todavía la objetividad, es decir, ese carácter científico o de cientificidad de las ciencias sociales todavía está en entredicho. Entonces este teórico nos deja ese legado metodológico que yo creo que los estudiantes, tanto en la lectura del texto, como también, como lo decía la profesora Vallaqueline, el texto en ningún momento es una excusa para que los estudiantes estudien directamente al autor, porque ejercicios de estos hay muchísimos, ¿sí? Aquí puedo citar algunos, el de Freud, el de Bendix, el de Anthony Giddens, bueno, hay mucho, el de Avellán. Son muchísimos los textos que nos ayudan a entender el autor, que tiene una lectura, una forma de escritura bastante compleja, es ininteligible. A veces en su texto Economía y Sociedad uno termina de leer una página en una tarde, ¿sí? Realmente es un autor que en lo particular me ha hecho llorar y me ha hecho sudar, y creo que en las páginas del texto de mi libro de Economía y Sociedad he dejado huella. Allí en la fotocopiadora está, porque de verdad no es fácil de comprender. Por eso hemos emprendido esta tarea de tratar de, desde nuestra perspectiva, hacerlo inteligible, hacerlo comprensible, especialmente pues para que nuestros estudiantes lo utilicen como un medio para poder llegar a él, y también pensando en los estudiantes de Tumaco, ¿sí? Que pues bueno, allá las complejidades culturales, las complejidades económicas, educativas, pues también nos llevan a la necesidad de desarrollar un texto como este, pues para que la sociología avance y en equidad. Entonces con el doctor Ricardo nos pusimos de acuerdo. Además, para mí también es una forma de rendirle un homenaje al profe que me enseñó
de manera dedicada, que me enseñó de manera bastante prolija al autor, que nos enseñó a quererlo, que nos enseñó a amarlo profundamente también, no tanto a él como persona, sino a su obra, porque como persona, un personaje bastante complejo, bastante difícil, bastante egocéntrico, según pues sus biógrafos, en especial su mujer. Entonces, el contenido tiene elementos de orden metodológico y la aplicación de esa metodología en el estudio de lo que es la sociedad, que no es una definición de diccionario, lo que es la relación entre el ascetismo intramundano y el desarrollo del espíritu capitalista, la sociología de la estratificación social, que amplía un poco más esa visión clasista de la sociedad, y bueno, todo el origen del Estado, ¿no? Hay que agregar, pues no sé si vendrá en otra pregunta, Daniela, antes de entregarle al doctor Ricardo la palabra, pero viene una obra que corresponde a otra parte del texto, que de pronto ahorita la mencionaremos si tenemos espacio, y también la experiencia por las cuales hemos pasado, también ojalá el tiempo, la vida nos lo permita, poder publicar nuestras notas y nuestras reflexiones, nuestros apuntes de clase, con la experiencia que hemos tenido con los estudiantes, que son pues nuestra inspiración, son nuestra motivación, frente a autores como Emily Durkheim y especialmente Talcott Parsons y Robert Merton. Ojalá pues la suerte nos acompañe y pues podamos, si el tiempo también nos lo permita. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Es muy bonito ver cómo desde esa pasión que se siente por la profesión, por todo lo que se ha estudiado, pues surgen estos productos tan importantes como el que presentamos el día de hoy. Le vamos a dar la palabra al profesor Ricardo Oviedo para que nos comente un poquito cómo surgió la idea de crear este libro, el proceso creativo. Ya nos decía el profe Francisco que la escritura comenzó un poco desde él, ¿no? Y luego comenzamos ya a unir esfuerzos, a hacer este proceso desde haber sido profesor, estudiante. Entonces qué bonito este encuentro que vemos reflejado en el libro. Profe, en primer lugar, buenos días, saludos para la directora del departamento, la doctora Jacqueline Ruano, para el doctor Gilbert, director de la editorial, que gracias a ese esfuerzo es posible hoy tener este texto en las manos de ustedes y en la manera virtual. Indudablemente mis agradecimientos para Francisco Villamarín, acaba de ser graduado de doctor en problemas sociales, y también a mis estudiantes que a lo largo de toda esta carrera docente ha permitido pues de que este pensamiento complejo, este pensamiento que digamos es muy especializado en el tema de la sociología se haga posible salir a la luz y que los profesores nos dediquemos un poco más a tratar de hacerles llegar ideas complejas a estudiantes para que sirva de puntal de análisis de todo el problema actual, contemporáneo. Uno de los datos que más me impresionaba a mí es las principales universidades europeas a comienzos del siglo XXI hicieron una encuesta en los centros de investigación de los tanques de pensamiento más importantes de Europa y Estados Unidos, haciendo una pregunta: ¿cuál era el autor y el texto que más había influenciado en el siglo XX en esas universidades como Harvard, como Oxford, como la Universidad de California, Massachusetts, etc. Y después de esa encuesta, que participaron más de 2.000 intelectuales, el texto que ganó esa encuesta fue Economía y Sociedad, y el autor Max Weber. Entonces tenemos que Max Weber es el autor que más ha influenciado en el siglo XX. Tenemos otros autores muy importantes como por ejemplo Lenin, que es de comienzos del siglo XX, que en cierta medida contemporáneo de Max Weber. Y tenemos a Max Weber, tenemos después a Hobsbawm, tenemos
bueno, toda una serie de autores importantísimos en los cuales Max Weber ha sentado desde un punto de vista díscolo, aparte, de cómo era su pensamiento y qué pasó en Occidente. O sea, por qué Occidente se convirtió en lo que hoy Enrique Dussel y otros autores llaman el eurocentrismo. O sea, cómo Europa se convirtió en el centro del debate, no solamente político, económico y social, sino en el centro del debate de la formación de los estados nacionales. Y indudablemente Max Weber, pues desde su punto de vista eurocentrista, nos explica desde puntos de vista muy lejanos, pero también muy cercanos a temas como el marxismo, el leninismo, el estructuralismo, el positivismo. Y Max Weber lo que nos va a decir es que en Europa pasaron ciertos sucesos importantes que lograron una separación entre el capital por un lado y por el otro lado el trabajo, pero también que hubo una separación entre el individuo y el Estado, y el Estado se convirtió realmente en un agente de cambio. Esto es muy importante porque estos temas siguen vigentes en el mundo moderno y tenemos que cada vez que la sociedad está en crisis, entonces recurrimos nosotros a afinar nuestro criterio para poder afinar nuestro análisis y poder dar ciertas luces a estos temas sociales. Entonces Weber es ante todo un autor de referencia. Es un autor que no es que se pueda leer en un aeropuerto, que no se puede leer en un jardín, no se puede leer prácticamente casi ni en una biblioteca, tiene que ser en su casa, relajado, con tiempo, porque es un autor complejo, pero también un autor muy agradable, un autor que trata de unir dos variables que van a caracterizar toda su obra. Por un lado, la variable histórica y por el otro lado, la variable económica. Por eso su libro, Sociedad y Economía. Y en ese compendio, que no lo hace él, indudablemente, el compendio lo hace su esposa Marianne Weber, como libro póstumo después de su muerte, 2-3 años después, aparece el texto de Economía y Sociedad, que pues todos los estudiantes apenas lo ven, pues no es muy agradable decir, van a tener que leer 1400 páginas en 14 semanas. Antes, como decía Francisco, en 28 semanas porque eran 2 semestres. Pero la esencia de todo ese pensamiento weberiano se traduce en un reconocimiento al liberalismo, al pensamiento liberal y al liberalismo individual, respetando esa tradición occidental de tener un Estado que tiene límites, de tener un sistema económico que tiene límites y de un individuo que tiene límites, y para él el individuo es ante todo efecto de lo que él denomina la trampa cultural. O sea que todos nosotros caímos en esas trampas culturales, casi todas generadas a partir del siglo XIII, siglo XII en Europa, y el hombre ha construido sobre esa jaula. Y esa jaula cultural no es otra cosa sino la visión ética de la vida, la visión ética de la economía, de la religión, que ha sido fundamental para el desarrollo social, y que Weber, en contravía a Marx, no lo cree, que exclusivamente fue un tema para dominar, para, digamos, masificar lo de dotación respectiva frente al tema de la religión. Es un tema que sirvió de factor de cambio en el caso del protestantismo en la Europa del siglo XVI, y que indudablemente la religión fue la que ayudó a cambiar, dio todas las bases ideológicas para cambiar, para justificar, por ejemplo, el tema de la ganancia, para justificar el tema del trabajo, de la profesión, que son temas que indudablemente nos han marcado hasta el día de hoy. Entonces, este es un autor europeo, un autor alemán que participó en la Primera Guerra Mundial, que fue director
administrativo de un hospital, que fue militante del Partido Liberal en Alemania, ayudó a la Constitución de Weimar, que estuvo enseñando en universidades, Heidelberg, etcétera, etcétera, pero también un autor que tuvo muchas dificultades espirituales, especialmente porque pasaba largos periodos largos. Bueno, mientras logramos reconectar con el profe Ricardo, vamos a continuar con otra. Y ese autor me llenaba muchas expectativas que otros autores en ese momento no habían investigado. Y más cuando fundamos la carrera de sociología en Nariño y posteriormente llevamos el programa a Tumaco, nos llamó la atención es que las palabras, las ideas, la obra, los conceptos, las definiciones y las categorías beberianas eran presentes para explicar el desarrollo de un departamento complejo, de un departamento con mucho bagaje histórico como es el departamento de Nariño. Y en nuestro pensum el autor tiene siempre una gran estimación y un gran reto en la formación de los estudiantes. Como le digo, a veces que después solo va a servir a nosotros para nuestra vida, pero resulta que Max Weber, como ya les dije, es el autor que más influenciado las ciencias sociales en el siglo XX y en buena parte lo que va en el siglo XXI. Entonces, es esa dualidad, esas características de un Weber europeo, eurocentrista, con un edificio cultural súper estructurado, súper especializado, pero que al mismo tiempo se lo puede aplicar en temas regionales, en temas coloquiales, como por ejemplo el tema de imaginarios sociales, la diversidad cultural que tenemos en el departamento de Nariño, la relación que tiene el departamento de Nariño, por ejemplo, con la religión, el peso que ha tenido la Universidad de Nariño en la creación de élites regionales, y también en ese departamento de Nariño que hoy busca nuevos caminos. Y yo creo que eso es muy importante en la caracterización de nuestro departamento de sociología, un departamento que escribe permanentemente gracias a ese cuerpo profesoral que es interesado en comunicarle a los estudiantes lo que piensan los profesores, y también en unos estudiantes que nos han colaborado en integrarse laboralmente con ideas novedosas, modernas, actuales, con autores que aportan al análisis regional. Entonces, a mi modo de ver, no solamente sigue vigente el pensamiento de Weber, sigue vigente el departamento de sociología en Tumaco, en Pasto, sigue vigente el cuerpo de profesores que estamos permanentemente preocupados en analizar, en cuestionar, en aportar ese desarrollo social y esa construcción de imaginarios de lo que llaman muchos autores como Hobsbawm las comunidades, o Anderson, las comunidades imaginadas. Y eso me parece a mí que son aportes que indudablemente han hecho que la misma universidad, que la región, hoy tengamos cerca de 250 o 300 sociólogos que están desde sus puestos de trabajo ayudándonos a comprender, a estudiar, a analizar, pero ante todo a buscar soluciones o a recomendar soluciones frente a todo este problema que tenemos de pobreza, de marginalidad, etcétera, etcétera. Entonces, de parte mía y de parte, creo yo, del cuerpo de docentes y de estudiantes, pues, y felicitar en primer lugar a Gilbert, que nos permite a nosotros estas locuras de publicar textos especializados, y de ustedes, que a mi modo de ver es lo que nos hace posible que este trabajos se masifiquen, que nosotros practiquemos este pensamiento weberiano con ustedes y que además podamos
a hacer recomendaciones para el desarrollo local. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias por haberme invitado a este lanzamiento y también a los estudiantes que están asistiendo hoy, y profesores que están asistiendo hoy al evento. Muchas gracias, señores estudiantes, profesores y directivos de la universidad. Muchas gracias a usted, profesor Ricardo. Es muy importante todo lo que nos comenta acerca también de estos aportes tan importantes que vamos a poder encontrar en el libro. Precisamente también dándole la palabra al profesor Francisco para que desde su punto de vista nos comente cuáles son los aportes más importantes, pues, además de lo que ya nos han mencionado, ¿no? De traer este autor que, si bien puede ser pesado de leer, complejo, pues aquí viene desde un lenguaje tal vez más sencillo para que los estudiantes se puedan continuar acercando a él y a todas sus teorías. Muchas gracias, Daniela. Bueno, yo pensaría que pues el principal aporte es con la lectura del texto, y pues el texto no se puede comparar pues con el acervo de obras que tiene el autor. Sí, definitivamente el autor, hay que decirlo, del autor solamente en un curso de 16 semanas podemos leer algunos apartados de Economía y Sociedad y 3 o 4 libros del autor, lastimosamente. Porque la producción intelectual del autor es diversa y hay algunos textos de él que todavía no están traducidos al español. Entonces, tristemente, pues el tiempo a veces no nos ayuda por cuestiones del orden burocrático, ¿no?, que el mismo autor señala. Y bueno, con lo poco que se puede hacer en 16 semanas, pues lo que buscamos principalmente es que los autores, o mejor, los estudiantes, se familiaricen con la obra del autor. En segundo lugar, y esto para nosotros es muy importante, que a sus trabajos, a sus análisis, a sus investigaciones, a sus reflexiones, le impriman una identidad sociológica. Porque yo no dejo de pensar en Charles Callin, que sostiene que lo que nosotros hacemos, y el mismo Bourdieu también lo sostiene, que lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un cronista, lo puede hacer un cineasta, lo puede hacer un periodista, lo puede hacer un aficionado, pero realmente pues el ejercicio de la lógica que el autor nos invita a que le imprimamos a nuestras observaciones a través de la construcción de los tipos ideales, que es una construcción metodológica fascinante, realmente es lo que nos hace ascender a esa categoría de científicos sociales. Todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo explica, pero tal vez de una forma desorganizada, de una forma anárquica. Este autor nos invita a nosotros a pensar, a investigar y a analizar de forma organizada, estructurada, racional y lógica. Esa es también una contribución. Me interesa muchísimo que las tesis, que los estudiantes de nuestro pregrado ya tengan una identidad sociológica, ¿sí? Tengan una identidad sociológica en la utilización del método, en el manejo de las categorías del autor. Las categorías también son metodológicas. El autor, en los fundamentos metodológicos de Economía y Sociedad, entre las páginas 5 y la 45, nos invita a que definitivamente, mientras por allá en el mundo de las matemáticas todo se resuelve con números y con cifras, por acá todo lo resolvemos y lo volvemos científico es con esquemas de pensamiento, ¿sí? Cuando nosotros simplemente sacamos una hoja y empezamos a crear una estructura de cómo organizar un texto o de cómo organizar la información, especialmente el orden histórico y del orden cualitativo, entonces allí definitivamente nuestro trabajo comienza a ganar en objetividad y comienza a ganar en cientificidad, y pues bueno, y más el uso pues detallado, minucioso y riguroso pues de la información. Claro está, siempre ciñéndose a la evidencia, ¿no? Porque nuestro autor insiste sistemáticamente en que nosotros tenemos que neutralizar nuestras pasiones, tenemos que neutralizar nuestros gustos, tenemos que neutralizar nuestros prejuicios, porque con eso nosotros también, es parte de nosotros, es muy difícil renunciar a ellos, pero tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Pero también es importante destacar que nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros pensamientos, hasta nuestras distorsiones cognitivas también nos impulsan
a identificar con gusto, a seleccionar con gusto y con placer aquellos campos de estudio que nos interesan. ¿Sí? Nosotros no podemos estudiar toda la sociedad porque la sociedad es un universo, es infinita, pero dentro de esa realidad infinita, pues nuestros valores, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestras preferencias, con aquello con lo que nos sentimos afines, son criterios que nos ayudan a delimitar casi que de forma bastante clara y precisa aquella parte de la realidad que, siendo grande o pequeña, como sea, numerosa o individual, el autor nos invita a plantearla en términos de eso, de una individualidad que, a pesar de ser eso, también es infinita. ¿Sí? Entonces, el autor nos confronta con un objeto de estudio bastante complejo. Yo les cuento una experiencia particular. Yo siempre que salgo de aquí del departamento de Sociología y volteo la mirada al bloque 2, siempre los miro con alguna especie de envidia, en el sentido bueno, porque por allá una mata o un cultivo de papa o de soya o lo que sea, o de cacao, no protesta, no critica, simplemente crece, se desarrolla, pero lastimosamente o afortunadamente, mejor para nosotros, pues nuestro objeto de estudio es el más complejo, es el más difícil. Y eso que el autor denomina subjetividad, así pues nosotros tratemos de atarla y de ajustarla y de acuñarla en una categoría. La subjetividad es como cuando tomamos el agua entre las manos, ¿sí? Se desliza, se riega entre las fisuras de los dedos. Por eso nuestro autor es bastante criticado por los psicoanalistas, ¿sí? Porque para los psicoanalistas definitivamente la utilización de categorías y tipos ideales realmente es una cosa muy compleja. Realmente la subjetividad es lo más difícil. Estudiar ciencias sociales de verdad que amerita un gran esfuerzo, una gran disciplina, una gran entrega y una gran tolerancia, porque trabajar con gente y con esa diversidad e infinidad de subjetividades es una cosa bastante difícil. Y otro aporte es que definitivamente, además de darle identidad, nosotros tenemos que asumir, y aquí el autor coincide un poquito con la lógica dialéctica, materialista dialéctica de Marx, es que nosotros aquí no estamos para darle soluciones a los problemas. Nosotros no tenemos esa lógica que tienen de pronto los matemáticos o los científicos de la naturaleza, los médicos. Yo como quisiera decirles a ustedes que hay una receta definitiva para el desempleo, o hay una receta definitiva para que la gente se libre de todos los demonios que tiene por dentro, ¿cierto? Eso de verdad por acá no existe, y si existiera, creo yo que nuestras ciencias perderían toda su esencia, todo su interés, toda su magia, todo su carácter esencial y maravilloso. Lo que tenemos acá, y esa es una de las bases que la Escuela de Frankfurt ha tomado también, es que definitivamente nuestras ciencias sirven es para discutir, fundamentalmente, y para polemizar. Son ciencias donde nadie tiene la razón, ni donde la categoría A o B es la mejor, o es la que se gana el premio, ¿sí? O es que la que definitivamente fue seleccionada porque definitivamente es la que mejor explica, o la que más nos ayuda a comprender. Eso por acá no existe. Lo que define nuestras ciencias. Y aquí tenemos que no solamente pensar en este autor, sino en esa triada, en la Santísima Trinidad de la sociología, de los verdaderos fundadores de la sociología, porque yo en lo particular no creo mucho que el papá de la sociología sea Augusto Comte. Yo creo que los padres de la sociología son Marx, Weber y Durkheim. Pues entonces en estos autores, estimados chicos, profes y demás acompañantes, está implícita la idea de que por aquí el conocimiento avanza en la medida en que ganemos en discusión, y en la medida también en que pues nosotros podamos comprender realidades, ¿no? Porque lo fácil es, bueno, lo que pasa es que vivimos aquí en Nariño. Estos autores vivieron en Europa, por allá a principios del siglo XX, y es que Europa es diferente, ¿sí? Entonces la necesidad del colonialismo, con todo el respeto del mundo, que es una corriente pues que admiro, que respeto profundamente, pero hay veces que el sentido común nos muestra que, es que lo que pasa es que como pensaron desde Occidente, entonces no nos sirven. No, yo creo que en estos autores, y ese es otro aporte,
y en especial en Weber hay una invitación a continuar su trabajo. Lo que hizo este autor es dejar su obra en puntos suspensivos. Por eso el autor es complejo de leer. Y lo interesante es que el autor nos dice cosas que no dice directamente en el texto, sino que las dice utilizando las palabras del profesor Silvio Sánchez Fajardo, nuestro gran profe, que en paz descanse. Escribe es en los bordes, y en los bordes deja puntos suspensivos para que nosotros, dependiendo de la realidad que estudiemos, pues hagamos uso de sus metodologías, hagamos uso de sus conceptos, de su idea de objetividad, y entonces podamos entender desde una perspectiva particular, por ejemplo, el espíritu del capitalismo. El espíritu del capitalismo de Europa y de Estados Unidos es diferente al espíritu del capitalismo que tenemos aquí. El estado racional del cual hablaba el autor, y que es toda una ecuación que nos ayuda a entender bastante bien lo que sucede en la vida política, en donde él postula su concepción de la democracia. El Estado no se resuelve y la democracia no se resuelve únicamente con los votos, ¿sí? Yo creo que el autor es conveniente en estos tiempos, sobre todo en los procesos que nosotros tenemos aquí en la universidad, porque en esa ecuación democrática, en donde aparece el Estado racional, aparece la figura de competir por el poder, pero a través de partidos, pero partidos políticos, racionales y burocratizados. Y la otra parte de la ecuación es la conformación de un parlamento, ¿sí? Un cuerpo que, si bien no dirige, está allí para controlar el exceso y el cumplimiento de la norma y del derecho por parte de quienes están al frente del poder. Entonces, creo yo que contribuirles a los estudiantes, especialmente aquí en el contexto universitario, y aportarles frente a una palabra que uno escucha muchísimo allá afuera, pero que poca fundamentación tiene, porque todo el mundo habla de la democracia y del pluralismo y no sé qué, pero siento yo que no hay fundamento. Y siento yo que estos procesos que tenemos acá, que tienen un tono pues electoral y en fin, bueno, que son muy respetables, les hace falta una fundamentación teórica fuerte, ¿sí? Una concepción fundamentada en la obra de sociólogos, de antropólogos, de filósofos, en donde, pues, si vamos a presumir que somos la universidad que elige con votos, pues entonces presumamos, ¿no es cierto?, que esa decisión que tomamos está fuertemente fundamentada, fuertemente soportada y fuertemente estudiada, así como cumpliendo esa lógica a la que nos invita Habermas, ¿no es cierto?, en el texto en el primer texto de la acción comunicativa, de que, bueno, las acciones hay que acompañarlas de discursos, pero discursos fuertemente y sólidamente fundamentados. Entonces, ahí también hay una aplicación. Yo creo que también viene bien ahorita en este momento aquí en la universidad, ¿sí? Y nos invita y nos convoca a que, pues bueno, la parte burocrática se nos está saliendo un poquito de las manos, es en el sentido de que hay que estudiarla. El autor también ya lo preveía. El autor toca una categoría muy bonita, que es esa que se llama el desencantamiento del mundo, donde la democracia, o donde la burocracia, el exceso de burocracia, ¿cierto?, empieza a colonizar la acción y el servicio de las personas. Con esa preocupación se fue, con esa preocupación murió, y con esa preocupación creo que nosotros, como profesores y como estudiantes de sociología, como bien lo decía en la reseña del profesor Hilbert, tenemos que atizar, tenemos que avivar la discusión acerca de cómo comprendemos la política, de cómo comprendemos la democracia, de cómo comprendemos el pluralismo en un contexto tan cercano, no únicamente como el departamento de Nariño, sino en un contexto propio como el de nuestra casa, como el de la Universidad de Nariño. Entonces, creo yo que ese es el gran aporte, pues, de nuestro autor, y por eso también, pues, sería importante invitarlo a las asambleas universitarias, invitarlo a esos espacios de discusión, ¿sí? Sería maravilloso poder tenerlo y darle fundamento, ¿sí? Porque, pues, a diferencia del municipio, nuestra universidad es un ente diferente, y realmente el criterio fundamental para decidir aquí es la fuerza del argumento, es la fuerza del conocimiento.
es el poder de la investigación. Sin eso, no tenemos absolutamente nada. Y el autor es supremamente claro con eso. Es más, yo no quisiera ser desencantador, pero si el autor nos viera desde la eternidad e hiciera ese comparativo que él hace entre comportamientos racionales y irracionales, creo yo que estaríamos más cerca de la irracionalidad. Estaremos lejos del mundo occidental. ¿Sí? Entonces, esa, Daniela, pues es una contribución importante. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Realmente muy grato poder escuchar de la mano de nuestros autores todas esas reflexiones que tantos años de trabajo, como ellos mismos nos comentaban, pues se ven reflejados en este libro. En este momento vamos a abrir el micrófono a una o dos personas que deseen hacer alguna pregunta o algún comentario. Por cuestiones de tiempo pues tenemos que limitarlo a una o dos personas para posteriormente pues ya pasar a hacer las preguntas y entregar los ejemplares que hemos traído para ustedes. No sé si alguien quisiera comentar algo. Quieren ganarse los libros únicamente. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, buenos días para todos y para todas. En primer lugar, felicitar al profe Francisco y al profe Oviedo por el lanzamiento de este libro. Y pues a manera de comentario, como dice el profe Francisco, es como rescatar, ¿no?, la importancia que tiene este autor clásico para nosotros los estudiantes, ¿no? Pues es un legado que debe seguir todavía conservándose. Debemos seguir tomando todos sus aportes metodológicos y empíricos en la medida en que los apliquemos a nuestro contexto. Si bien el autor teorizó para un contexto muy europeo, muy eurocéntrico, nos damos cuenta que son categorías, no son métodos que se pueden aplicar a nuestro entorno y de esa manera pues entender, ¿no?, mejor el ejercicio de la sociología como tal y ser pues cada día más aplicados en ese sentido. Bueno, por otra parte también decir, ¿no?, que si bien el autor pues fue complejo durante todo el transcurso del semestre, el hecho de leerlo y de comprenderlo también nos sirve, ¿no?, para buscar esas posibles soluciones a todas las problemáticas sociales que se presenten en la actualidad. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a lo último que dijo sobre la irracionalidad. O sea, que actualmente actuamos más irracionales, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos o consecuencias de la racionalidad? Bueno, el autor lo que pasa es que, acudiendo a su metodología, hace una categorización, ¿no? Pues entre lo racional y lo irracional. Claro que debemos entender que el autor trabaja con categorías y tipos ideales que en la realidad no existen de forma pura y de forma clara, ¿sí? Él tiene una mirada occidental, ¿sí?, donde definitivamente, como dijo el profesor Ricardo, se fija y se finca pues todo lo que tiene coherencia, todo lo que tiene lógica. Recordemos que el autor defendió la idea pues de que por fuera del mundo occidental realmente barreras del orden ideológico, cultural y religioso impidieron el avance de la civilización, el avance de la ciencia, el avance del Estado. Entonces, en ese sentido, todo lo que se aleja de ello, claro, hablando desde una perspectiva weberiana, y que no corresponde a Occidente, suena como a irracional. Pero es que aquí estamos hablando desde la perspectiva de un autor.
Y aquí tenemos que entender que la sociedad tiene múltiples miradas, porque si nosotros indagamos y criticamos al autor y queremos verlo más allá de lo que dice, porque el autor dice que por qué si en la China aparecieron los números y que por qué si en la China apareció la pólvora, por qué acá apareció la contabilidad racional y por qué acá aparecieron las armas de fuego. Pero esa es la perspectiva del mundo occidental. Pero algunos dirán, pero ¿y es que acaso la misma invención de los números, de las leyes, de la pólvora, no fue un proceso racional? Aunque no haya sido pensado desde Europa. Entonces ahí está la discusión, ¿no? La discusión que yo creo que viene a retomarla el tema, toda esa corriente fuerte del decolonialismo, que es una mirada anti-occidentalista y que muestra que definitivamente pues lo que se hizo acá de pronto pudo haber sido el nacimiento del Estado racional que formula Weber y que se originó por allá con el derecho romano en la antigüedad. De pronto pudo haber sido antecedido por las culturas prehispánicas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay una discusión fuerte. Entonces, es una tipificación simplemente. Yo quiero que entendamos que los autores nuestros no son esoteristas, no son teólogos, no son actos de fe, simplemente nos presentan unas propuestas metodológicas y relativas para hacer unas clasificaciones que nos pueden ayudar a entender el contexto, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde nos va a llevar tanta racionalidad? Pues ya los clásicos de la Escuela de Frankfurt de la primera generación lo tienen clarísimo. Por eso, en El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, estimada Tania Danisa, que espero que lo estudies con rigor por allá en la sociología contemporánea, queda claro que tanta racionalidad nos está llevando a una fuerte irracionalidad, ¿sí? A una fuerte irracionalidad, donde la que está perdiendo la batalla, donde la que está siendo colonizada, es fundamentalmente la capacidad de crítica. La capacidad de ser inconforme, no solamente con el contexto, sino de ser inconforme consigo mismo, ¿sí? Entonces, y en el contexto cercano, yo no te podría decir con certeza, porque habría que indagarlo. Si aquí simplemente lanzamos una serie de hipótesis o una serie de invitaciones, pero sí nos queda la tarea de investigar hasta qué punto lo que tenemos es racional, o hasta qué punto es una mezcla entre racional e irracional, porque fíjense que nosotros tenemos estados modernos, ¿sí? Pero los que los han gobernado siempre han sido las élites tradicionales. Esos somos nosotros. Entonces, es como un juego, como un rompecabezas, y con esta parte ya culmino para darle la palabra a Brian. Es como un rompecabezas. A los estudiantes se les enseña el autor como si les entregáramos el rompecabezas, donde los tipos ideales son las fichas, pero los que se encargan de organizarlas, de estructurarlas, pues de acuerdo a la complejidad y la particularidad del contexto, son los estudiantes. Entonces, así sabremos si estamos en un contexto racional, o más racional que irracional, o totalmente irracional, o no lo... Bueno, como les comentaba, por cuestiones de tiempo vamos a finalizar con la intervención del compañero para pasar a la entrega de los libros. Sí, buenos días, profe Villamarín, profe Oviedo, a todas las directivas, pues gratitud, ¿no? Con la facultad, con el departamento de sociología, con la editorial de la Universidad de Nariño, y pues al profe, pues gratitud, nos dio 3 cursos, creo, yo soy egresado ya, entonces pues creo que esas clases fueron muy fructíferas, y como lo dice él, quizás nosotros tenemos esa lógica decolonial desde la forma de sentir, pensar y actuar, pero desde luego que no debemos deslegitimar lo que nos ha dado Occidente, ¿no? Porque mucho de lo que somos es gracias a Occidente. Yo recuerdo que en las clases de Weber, usted, profe, nos explicaba cómo quizás las alcaldías a nivel regional funcionaban como una empresa, ¿no? Cada 4 años esa puya por el poder de los empleados. Entonces dice, Weber está más vigente que nunca, y como usted lo dice, son puntos suspensivos para comprender mejor la realidad, y una realidad pero desde siendo crítico propositivos. Entonces usted dice, y concuerdo, en donde dentro de la universidad nosotros decimos a nivel nacional es la única universidad pública que elige por voto popular, pero ¿qué es la democracia? ¿Será que esa democracia es una verdadera democracia o solo es un discurso nomás que carece de teoría,
de fundamentos epistémicos, teórico-conceptuales y metodológicos, como usted lo menciona. Entonces, en ese orden va mi pregunta: ¿cómo nosotros desde nuestro quehacer sociológico quizás luchar contra quizás esas concepciones vacuas y superficiales, ¿no? Porque yo soy indígena, pero yo llego a mi resguardo, a la alcaldía, y digo, bueno, esa concepción quizás desde este autor es así, pero pues coloquialmente dice, la gente no copia, no entiende todas esas concepciones, ¿no? O la gente a veces o no le incomoda, se molesta. Entonces, ¿cómo contrarrestar o cómo hacer que la gente se interese y desde una concepción, desde el argumento, ¿no? Eso. Gracias, profe. Bueno, esa es una pregunta retadora, ¿no? Siempre, otro libro. Es otra pregunta retadora porque ahí lo pones entre las cuerdas al autor, ¿no? Pero entonces, para salvarlo, yo te recomendaría indigenizar a Weber, ¿sí? Indigenizar a Weber, bajarlo y tratar de equilibrarlo con equidad, porque Weber no es más ni es menos que todo el saber ancestral de las culturas indígenas, ¿sí? Entonces hay que indigenizarlo, definitivamente sí. ¿Sí? Y pues yo pienso que en Weber hay una propuesta crítica también, ¿sí? Nosotros creemos que el único dueño de la crítica en las ciencias sociales es Marx, pero yo creo que no, porque en este autor sí que, estimado Brian, hay una invitación a repensar, por ejemplo, lo público, ¿sí? Lo público y lo comunitario, en donde los tipos ideales y la teoría nos dicen pues que lo público es de todos y lo comunitario son formas de socialización, pero en la praxis lo que nosotros vemos, y ahí es donde hay una invitación bastante importante para tratar de indigenizar al autor, es ponerlo al servicio de la comprensión de que lo público y de que lo comunitario está siendo privatizado, y no desde arriba, y no únicamente desde, pues, digámoslo así, las élites, sino también desde los mismos actores dentro de las comunidades, y también desde actores con poder, ¿no? Porque a uno sí que le suena extraño e ilógico, ¿no es cierto?, que lo público aquí sea privado, por ejemplo. ¿Sí? Que lo que pasa es que yo necesito hacer una vuelta en no sé dónde, entonces tienes que hablar con un cacique. Pero si eso es un recurso público, él no tiene que ser dueño de eso, o ella no tiene que ser dueña de eso. ¿Sí? Lo mismo creo que pasa en las comunidades indígenas. Eso que está en el trasfondo de la racionalidad, que es la persecución de la ganancia, del egoísmo, de la ultranza y del protagonismo, yo creo que eso es consustancial, estimado Brian, no únicamente a Occidente, sino a toda la especie humana. Hay un interés, y ese es un legado del autor, y creo que en eso se fundamenta su idea de racionalidad, en que, pues, por encima de todo, lo que pesa es la idea del liberalismo, pues donde unos se imponen y donde otros tienen que hacer las veces de dominados. Por eso su preocupación por tratar de establecer pues unas tipificaciones de dominación que también son relativas, que también son temporales, que también son pasadas, que también son provisionales, y que pues nos invitarían a que pues al autor se lo pongan en entredicho y también lo pongamos entre las cuerdas con cariño y con afecto. No te olvides que fue tu profesor, yo no fui, y el profesor fue el autor, para que lo indagues y le digas hasta qué punto, por ejemplo, la elección política de autoridades indígenas con procedimientos tradicionales o con procedimientos ancestrales, hasta qué punto no es un proceso racional, cuando es un proceso también pensado, y cuando es un proceso mentado, cuando tiene una intencionalidad. Entonces yo pienso que hay que indigenizar al autor, y no solamente a este autor, indigenizar a todos los autores de nuestra disciplina que vienen de Europa, y por qué no también imprimirle una dosis de occidentalización a todo ese pensamiento decolonial. Porque yo quisiera cerrar con esto, estimado Brian. Nosotros tuvimos la posibilidad con la profe Alba Jacqueline de estudiar con el profesor Semmelman en el doctorado, y con el profesor Enrique Agustín Lao Montes, que son pues los padres de las escuelas de colonialistas pues ahorita contemporáneas. Pero a mí lo que me sorprendió es que en la base de su discurso crítico con Occidente había un conocimiento profundo de estos autores. ¿Sí o no, profe? No cualquier conocimiento, no, un conocimiento profundo,
un conocimiento serio, un conocimiento que es producto de años y años y años de estudio que hicieron de ellos, ¿sí?, del mismo Enrique Dussel, personajes con una fuerte posición crítica, ¿no es cierto?, frente a todo lo que tiene que ver con la modernización del mundo occidental. Por eso yo tampoco entiendo, estimados chicos, y esto lo digo aquí también como con una dosis de incertidumbre, no sé cómo denominar ese sentimiento, pero por eso yo no entiendo que se critique estas posturas asumiendo identidades de colonialistas sin conocerlas en profundidad. Eso me parece doloroso. Eso es como hablar de Weber sin haberlo estudiado, por ejemplo. Yo pienso que la ética de la cual nos hablaba el profesor Ricardo Oviedo, especialmente en nuestro quehacer, consiste en que si yo voy a asumir una posición de colonial, yo tengo que manejar a estos autores de pe a pa. ¿Sí? O sea, no es solamente una cuestión de moda, no solamente, es cierto, una corriente cultural novedosa, no. Por lo menos eso fue lo que nos quedó clarísimo con el doctor Hugo Semeno. Porque yo soy un estudiante inquieto. Sí, a mí me gusta preguntar y preguntar con preguntas capciosas. ¿Sí? Y hartas veces le indagué. Aquí está la profesora Alba Jacqueline Herrano. Y el profesor, a todas las preguntas occidentalistas que yo le dirigí, a todas me respondió con un conocimiento profundo de lo que yo estaba preguntando. Hay una responsabilidad, eso de ser decolonial implica una responsabilidad. Eso no es un cuento aquí para desdibujar a profesores, ni para catalogarlos de periféricos y no periféricos, no. Así no es el cuento. ¿Sí? Entonces, ese es el legado, estimado Brian, que nos queda. Qué pena, por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar las intervenciones. Si gustan, después de la transmisión podemos continuar con el diálogo. Antes de cortar la transmisión y de terminarla, darle la palabra nuevamente al profe Ricardo Oviedo para realizar la despedida de este lanzamiento. En primer lugar, veo que los estudiantes están muy acuciosos de hacer preguntas y eso es muy importante. Quiere decir que el tema, por lo más complejo que sea, pues tiene sus adeptos y por debajo una opinión académica que, como dice Francisco, después tiene que convertirse en una acción política, en una acción social, en una respuesta, por ejemplo, a estos grandes cambios que sabéis que hay un gobierno diferente de izquierda, digamos de centro izquierda, que era inédito en este país, y todo eso, incluyendo hasta el mismo nombre del partido de gobierno, el pacto histórico, provienen de estos estudios y de estos intelectuales que no por ser europeos son colonialistas. En el caso de Weber estudió universalmente los fenómenos como el feudalismo, el capitalismo, el origen del dinero, las leyes, el Estado, las clases sociales, etc. Yo creo que fueron puntales para más adelante aparecer todo el pensamiento contra el eurocentrismo, el pensamiento decodificador, irruptor también de las ciencias sociales. Entonces yo creo y felicito nuevamente al departamento, a la facultad, también felicito a la editorial, a mi exalumno Francisco Villamarín, como siempre, un alumno y un profesor destacado en el departamento, a Jacqueline Ruano, que es nuestra directora, a los estudiantes que nos están escuchando, y esperemos de que en el transcurso del tiempo pues estos actos se repitan nuevamente como una parte de aporte al pensamiento, al debate que tenemos que dar siempre nosotros en las ciencias sociales y para el buen criterio y buen servicio del departamento, de eso que se llama interacción social con ustedes, con la sociedad, que es la que en última nos va a evaluar
sin penas. Para las directivas también muchas gracias y esperemos que estos aportes pequeños nos sirvan para engrandecer el espíritu de la sociología en el departamento de Nariño. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente al docente Ricardo Oviedo, igualmente al profesor Francisco Villamarín. Le vamos a dar la palabra para finalizar. Bueno, en principio pues agradecerles, mis queridos estudiantes, profesores, a mi familia, por aquí está mi señora, a mi jefe, que es la profesora Alba Jacqueline. Destacar el gran trabajo y un profundo agradecimiento a la editorial de la Universidad de Nariño. Sí, profe Hilbert, infinitas gracias. Infinitas gracias, se nota trabajo. Aquí vamos a hablar de que la editorial ha trascendido tanto que ya son varias las inquietudes de conocidos míos, docentes de otras universidades en Latinoamérica y en España, que me preguntan sistemáticamente si la Universidad de Nariño, con su editorial, puede publicarle sus obras. Es decir, qué interesante que la Universidad de Nariño se lo merece. Entonces, mis palabras de agradecimiento, profe Hilbert, lo mismo a Daniela, a María Alejandra, que no está por aquí, que me soportó tardes enteras, jornadas enteras con los links. Se me perdió Angie, a todo el cuerpo editorial. Muchas gracias y muchísimas felicitaciones, profe. Muchísimas gracias también a la profesora Jacqueline, a la profe Gloria que tuvo que retirarse y al profe Hilbert por acompañarnos en este lanzamiento y obviamente a todos ustedes para quienes en realidad es este producto, ¿no?, que estamos presentando el día de hoy. Bueno, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, van a encontrar ahí el lanzamiento que hemos realizado el día de hoy por si desean compartirlo a otra persona o bueno, de pronto volver a visualizarlo. Muchas gracias y esperamos podernos encontrar en otro tipo de espacios.